Vamos a comenzar entonces el tema de hoy. Hoy vamos a arrancar con lo que es interés simple. Seguimos con la unidad 4, por eso yo acá puse unidad 4, o sea, seguimos con lo que es la aplicación de la función lineal. Recuerden que nosotros en la unidad 3 de la materia vimos la función lineal, vimos cómo se define, cómo se grafica, etc. ¿Sí? Justamente vimos la función lineal en la unidad 3, una para aplicarla a lo que ya acabamos de ver en las clases anteriores, que es costos, ingresos, utilidades, todos esos temas. Y la otra también para poder aplicar aquí en el tratamiento de lo que es, o lo que llamamos interés simple. Bueno, a ver, quiero que alguno me responda. Cuando hablamos, seguimos hablando de lo que es dinero, de la parte financiera, de operaciones en dinero. Cuando yo en ese contexto les hablo de interés, ¿qué me pueden decir? Alguien que me diga qué significa, en sus propias palabras, un interés. Sería como un porcentaje que se le agrega a un valor. Bien, muy bien. Un porcentaje que se le agrega a un valor, dijo acá Brenda. Bien. Está bien la definición, es un porcentaje que yo le sumo a determinado monto de dinero. Eso es un interés. Ahora, más específicamente, podemos definir a un interés como la plata o el dinero que yo pago cuando estoy utilizando dinero que no es mío. O sea, cuando me prestan dinero alguna entidad financiera, bueno, obviamente me va a cobrar un adicional por estar yo utilizando ese dinero que me están prestando. Entonces, ese adicional que yo pago por utilizar ese dinero que no es mío, o sea, ese dinero que es prestado, es lo que se denomina interés, ¿sí? Entonces, en palabras sencillas, el interés sería la plata que pago por usar dinero que no es mío. ¿Se entiende? Sí, te entendió, profe. Bien. Ahora, Brenda habló de un porcentaje. Ese interés generalmente está expresado en manera de porcentaje a través de lo que llamamos tasas de interés, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora un ratito más. Pero en principio el interés en sí es dinero. Dinero que pago por utilizar plata que me han prestado o plata que no es mía. Sería el dinero que pago por usar, vamos a poner entre comillas plata, por usar plata ajena, o sea, que no me pertenece. Cuando hablamos de tasas de interés, en general lo primero que se nos viene a la mente son los bancos, ¿sí? Si ustedes ingresan o googlean y ponen tasas de interés, enseguida en Google le va a saltar las tasas de interés del Banco Nación, del Banco Galicia, del Banco BPN, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de interés o de tasas de interés, muchas veces vamos a estar hablando de préstamos que emiten determinados bancos. Entonces, podríamos tener entidades financieras, tenemos los bancos. Si nosotros vamos a un banco y pedimos un préstamo porque necesitamos determinado monto de dinero que nos preste el banco, ese banco nos va a prestar el dinero, pero como ya decíamos, nos va a cobrar un porcentaje adicional, es decir, nos va a decir tengo determinada tasa de interés para prestarte esta plata. Ahora, no solamente los bancos, cuando ustedes van y realizan una compra en cuotas, ¿qué es lo que utilizan? Generalmente. Bien, ahí me respondieron por el chat, tarjetas de crédito. Muy bien, es lo que quería escuchar. Tenemos también las tarjetas, tarjetas de crédito. Bueno, y así también hay otras empresas privadas o entidades financieras que nos ofrecen también créditos. Es muy común a veces ir, no sé, comprar, no sé, algo que es medio costoso y no me alcanza el saldo de la tarjeta. Entonces, pago parte con la tarjeta y la otra parte, a veces, el local o el negocio al que voy a comprar me la financia en cuotas, pero para poder financiarme, ellos utilizan ciertas
entidades que emiten créditos, que prestan dinero, bueno, y a través de ellos podemos financiar el resto de la compra, o toda la compra, ¿sí? Bueno, entonces, pueden ser bancos, tarjetas de crédito, etc. Cada una de esas entidades, por prestarnos dinero, nos van a cobrar, obviamente, un interés, un dinero que es a su favor. Todas esas entidades nos generan préstamos. Cuando ustedes compran con una tarjeta de crédito, en definitiva, están pidiendo un préstamo. Porque están realizando una compra con dinero que no tienen en ese momento. O sea, es dinero que van a pagar después. A veces, bueno, hay ciertas promociones, las tarjetas, algunas veces, bueno, emiten cuotas sin interés, pero en general, y más hoy con la economía que tenemos aquí en nuestro país, en general siempre hay una tasa de interés aplicada a la compra. Bueno, ahora, este caso sería, si yo necesito dinero, yo en lo personal necesito dinero, necesito un préstamo, ya sea para gastos personales o porque estoy construyendo una casa o porque quiero, no sé, iniciar un proyecto, una pequeña empresa y necesito que alguien me financie, me dé un préstamo y me lo financie en cuotas, en determinado tiempo. Yo necesito el dinero y me lo prestan. Ahora, está el caso contrario. ¿Ustedes pueden prestarle dinero, por ejemplo, a un banco? Sí, me responden ahí. ¿De qué forma? Muy bien. Ahí en el chat me pusieron a través de los plazos fijos. Si yo tengo un plazo fijo, en realidad estoy en el caso inverso. No es que el banco me esté prestando dinero a mí, sino que es como que yo, bueno, le estoy dando mi dinero al banco por determinado tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, etc. Y el banco, por utilizar mi dinero, ese tiempo, me genera un interés pero a mi favor. O sea, yo deposito, o sea, el plazo fijo y cuando transcurre el tiempo, para el que genera el plazo, se genera una diferencia de dinero a mi favor. Que hoy, bueno, dicho sea de paso, las tasas no son muy convenientes, están un poco bajas, entonces bueno, armar un plazo fijo hoy depende de las condiciones o cómo lo evalúen, no es muy conveniente porque bueno, las tasas son bajas, se está devaluando mucho el dinero, el peso argentino, entonces por eso hoy se habla mucho de otras alternativas de inversión. Bueno, aparte que perdés dinero hoy en día con el plazo fijo. Claro, porque en el transcurso que vos, o sea, en el tiempo que dejaste el dinero ahí, se te devaluó más el peso de lo que te generó en ganancia. Ahora, lo que yo les quería hacer como énfasis es que el interés en sí es un monto de dinero. Un monto de dinero que o pago yo por utilizar plata que me prestan o que me pagan a mí por utilizar plata que yo presto. Pero es un monto de dinero. Y si es un monto de dinero, va a estar en unidades de dinero, ¿sí? O sea, pesos, no sé, dólares, etc. Es un monto de dinero. O sea, estamos hablando de interés. Por el momento no comenzamos a hablar de lo que es tasas de interés. Tienen que diferenciar lo que es el concepto de interés en sí, que es un monto de dinero, a lo que es una tasa de interés, que es, como bien lo dijeron al principio, un porcentaje. Supongamos que yo voy a un banco y necesito dinero para, no sé, arreglar mi casa y pido 100.000 pesos. Pido 100.000 pesos, el banco me presta 100.000 pesos y me dice, bueno, lo tenés que devolver en tantas cuotas en un año, o sea, en 12 cuotas, por ejemplo. Y yo, cuando finaliza el año, esto sería en tiempo cero, tiempo igual a 0. Y cuando finaliza el año, tiempo igual un año, si yo sumo todas las cuotas que pagué, termino pagando 250.000 pesos. Pregunto, ¿cuál sería el valor del interés para este ejemplo? ¿Cuál es el interés generado a lo largo de un año? 150.000. Bien,
150.000 dijeron por ahí y también en el chat pusieron 150.000. ¿Sí? La diferencia. Pedí 100.000 y en total tuve que devolver 250.000. Si yo resto 250.000 menos 100.000, en realidad el interés que estoy pagando es, como dijeron, 150.000 pesos. ¿Mm? Este monto de dinero que yo pedí al inicio de la operación, que va a ser el dinero que comúnmente se llama el dinero que se invierte, bueno, ese monto lo vamos a llamar capital inicial. ¿Por qué inicial? Porque es a tiempo cero, cuando comienza la operación financiera. Entonces, esto sería mi capital inicial. Y este otro monto que yo tengo acá, ¿cómo se les ocurre que se llama? A ver. Monto, no. ¿Cómo? ¿No es monto? Monto. Bien. Monto es uno, como dijo Evelyn, a eso se lo llama, dentro de este contexto, de este tema, se lo llama monto. Lo puedo llamar, si yo a este lo llamé capital inicial, lo puedo llamar capital, ¿cómo? Esto que fue cuando finaliza el periodo, que en este caso es de un año, va a ser el capital final. Ahora, generalmente lo vamos a llamar capital acumulado. Capital acumulado, porque es lo que se va acumulando con la suma de intereses a lo largo del tiempo y que se acumula al final de la operación, ¿sí? Entonces, Evelyn dijo monto. Es muy común que en mucha bibliografía encuentren a este capital llamado de esa forma, como monto o monto final. Pero bueno, hay otra bibliografía que lo llama capital acumulado y es la forma que generalmente yo me voy a referir a este monto, ¿sí? Como capital acumulado. En símbolos matemáticos, al capital inicial lo vamos a llamar C sub 0, o sea, capital a tiempo cero, y a este otro, al capital acumulado, lo vamos a llamar C sub n, es decir, el capital acumulado en determinado tiempo n, ¿sí? Yo acá les dije para el caso de un año, pero el tiempo puede ser un año, 2 años, un semestre, un trimestre, 5 años, cualquiera. Entonces, el capital acumulado lo llamamos en forma general C sub n, porque es el capital que se acumula en determinado tiempo n. Hay bibliografía que también lo llama, como dijo Evelyn por ahí, con una M mayúscula, ¿sí? O sea, monto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces tenemos por un lado el capital a invertir, que es el capital inicial. Tenemos por otro lado el interés, que yo no les dije, lo vamos a llamar I. Y no confundan, por favor, esta I de interés con la I de ingresos del tema anterior. Le hago una pregunta. Sí. ¿Por qué se le llama capital acumulado? O sea, ¿el interés también es un capital? Sí, el interés es capital porque es dinero. Sí, el capital es dinero. Se llama acumulado porque, ahora vamos a ver un ejemplo donde lo vas a ver mejor. Pero ¿por qué se llama acumulado? Porque es el monto total de dinero que se va acumulando en el tiempo cuando vos sumás el monto que tenés inicialmente y todos los intereses que vas pagando. En este caso, o sea, si vos sumás 100.000 más el interés que es 150.000, te da 250.000. En matemática, acumulación es cuando uno va sumando progresivamente una cosa atrás de otra, ¿sí? Eso es acumular. Vamos a borrar ese ejemplo y vamos a ir resumiendo lo que hemos visto. Al interés lo vamos a llamar con una I mayúscula. Luego vimos el capital inicial, que eso es a tiempo cero, y luego vimos el capital acumulado, que es a tiempo n. Bien, tenemos entonces el interés de la operación, el capital inicial de la inversión y el capital acumulado, que es la suma de todo el dinero
al finalizar el periodo, incluidos los intereses. Bien, ahora, en matemática nuestra idea es aplicar siempre un modelo matemático para poder relacionar las variables de los temas que estamos viendo. En este caso, estas tres variables. Entonces, justamente, nosotros vamos a relacionar cada una de estas cosas aplicando lo que ya vimos como función lineal. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Hasta ahora no, entiendo. Bien. Bueno, vamos a ver que cuando hablamos de interés, que dijimos que es el monto de dinero que yo pago por utilizar, por ejemplo, dinero que me prestan, ese interés es proporcional, esto significa proporcional, es directamente proporcional ¿a qué? A dos cosas. Por un lado va a ser proporcional al capital inicial, por ejemplo, al monto de dinero que yo pido prestado. Y por otro lado va a ser proporcional al periodo de tiempo que dure la operación. O sea, si yo tengo que devolver este dinero en medio año, el interés va a ser 1, y si yo lo tengo que devolver en 2 años, el interés va a ser otro. Y va a ser proporcional y va a ser directamente proporcional a ese periodo, a ese tiempo. Entonces va a ser proporcional al capital inicial y al tiempo. Y acá vemos que aparece la variable tiempo, que en realidad ya estábamos hablando de ello. Lo podemos llamar t directamente, pero bueno, en general lo llamamos con una letra n. Entonces, el interés que yo pago en este tipo de operaciones va a ser proporcional al capital inicial y al tiempo, que lo vamos a llamar n. Lo vamos a escribir por aquí abajo. N va a ser el tiempo. Fíjense que por eso el capital acumulado o el monto final se llama C sub n, porque es el monto o capital acumulado en determinado tiempo n. Estamos viendo el modelo de interés simple. En la última unidad de la materia vamos a ver lo que se llama interés compuesto. Interés simple se modela con una función lineal. Lo que caracteriza al modelo de interés simple es que a lo largo de todo el periodo de la operación, el capital inicial siempre es el mismo. Periodo tras periodo, ese monto, que en el ejemplo que yo les di era de 100.000 pesos, por ejemplo, bueno, ese monto permanece constante, ¿sí? En interés simple, el capital inicial siempre permanece constante, periodo tras periodo. Si yo, por ejemplo, tengo dividida esa operación en 12 cuotas, mes tras mes, en el cálculo matemático, este capital inicial va a ser el mismo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, vamos a borrar la pizarra. Recuerden, tenemos el interés, el capital inicial, capital acumulado y el tiempo. Y vimos que el interés es proporcional al capital inicial y al tiempo que dura esa operación. Si hablamos ya de lo que es una tasa de interés, ya lo dijeron. ¿Qué es para ustedes una tasa de interés? ¿Un porcentaje? Bien, un porcentaje. Carmen dice un porcentaje. Bien, una tasa de interés es un porcentaje. Por eso vimos en la unidad 2 el tema porcentaje. Si yo les pregunto, así como un número redondo, en este momento, una tasa de interés de un banco, de un préstamo cualquiera de cualquier banco, más o menos, ¿de cuánto sería? Bueno, por ahí la pregunta está incompleta, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ¿me iban a responder? Hay tasas anuales. Bien, eso es justamente lo que iba a decir. Les decía, la pregunta está incompleta, ¿por qué? Porque ya no les dije qué tipo de tasa. Bueno, en principio, una tasa de interés la vamos a llamar con la letra I. I siempre va a ser tasa de interés. Ahora, como recién decían,
yo tengo que definir si esa tasa de interés es mensual, es quincenal, es por cuatrimestre, por semestre o es anual. Generalmente, y si a ustedes no les aclaran nada, la tasa de interés que ustedes siempre ven como dato en alguna entidad financiera es anual. Por defecto, por ejemplo, en el trabajo práctico o en algún problema, si a ustedes les dicen tengo una tasa de interés del 36%, y les dicen 36% es I. O sea, por pedir un préstamo, por ejemplo, me cobran un plus del 36% por prestarme ese dinero. Bueno, si a ustedes no le aclaran nada, significa que esto es anual. Siempre, a menos que se aclare, la tasa va a ser anual. Ahora, no necesariamente una tasa de interés es anual. Yo puedo tener tasas de interés mensuales, puedo tener tasas de interés diarias, cuatrimestrales, etc. O sea, definidas para diferentes periodos de tiempo. Habíamos visto un ejemplo en donde yo pedía 100.000 pesos, ese era mi capital inicial, y al final del periodo devolvía, creo que eran 250.000 pesos. Esto es pesos y esto es pesos. Bueno, obviamente el interés que me genera esto es de 150.000 pesos. Si yo quiero calcular la tasa de interés, ¿qué tendría que hacer? Entendiendo que una tasa de interés es un porcentaje. ¿Cómo podría calcular yo la tasa de interés para este ejemplo que vimos hace un ratito? Me prestan 100.000 pesos, en total termino devolviendo 250.000, lo cual significa que pagué un interés en dinero de 150.000 pesos. ¿Cuál sería la tasa de interés? Bueno, lo que tengo que hacer es fijarme estos 150.000 pesos, ¿qué porcentaje representan respecto de el capital que yo pedí prestado? ¿Sí? Y ahí voy a obtener cuál es la tasa de interés. ¿Cuál es la forma más fácil que se les ocurre para calcular eso? Por ahí sería que si el de 100.000 es el 100%, ¿cuánto sería 150.000? Bien, ¿Cuánto? bien, muy bien. Es lo que quería que me respondan. Una regla de 3. Si yo digo 100.000 pesos, que es el capital inicial, 100.000 pesos, representa el 100% del valor. Ahora, si yo quiero comparar esto que es el interés y que son 150.000 pesos, hago la regla de 3 y ahí me fijo cuánto da. ¿Cuánto les da eso? Sería 150.000 por 100 dividido 100.000. Da 150. 150%. Y eso, este 150% es la tasa de interés porcentual. En los cálculos, en matemática y en el tratamiento de este tema, nosotros no utilizamos la tasa de interés porcentual. O sea, en el vocabulario común cuando hablamos de tasa de interés, siempre hablamos en porcentaje. Ahora, cuando yo tengo que introducir esta tasa en un cálculo, como lo vamos a hacer más adelante, yo la tengo que dividir por 100 para expresarla en tanto por 1, ¿sí? O en tasa relativa. Entonces, ¿cuánto me daría 150 si yo lo divido en 100? 1,5. Bien, 1,5. Y esto se llama tasa relativa. ¿Por qué relativa? Porque no es en tanto por ciento, sino que es en tanto por unidad o por 1. Entonces, esto por favor grábenselo. Cuando hacemos los cálculos, siempre utilizamos esto, la tasa relativa. Y si yo les pongo I en una expresión matemática o en una fórmula, eso siempre va a ser una tasa relativa. Es decir, la tasa porcentual dividida por 100. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, ¿Por qué se hace eso, digamos? ¿Por qué se divide en 100? eso ya lo vamos a ver. Es a los fines de los cálculos que
O sea, todo esto, como yo estoy intentando hacer, tenemos que llevarlo a una función lineal, ¿sí? Cuando yo en la función lineal introduzca la tasa de interés, la tengo que poner dividida por 100, ¿sí? Es con ese objetivo. Esa tasa que nosotros encontramos acá, ¿esa es anual? ¿Esa es una tasa anual o no? Sí, pero ¿por qué es anual? Porque el ejemplo yo lo había planteado para un año, A un año. ¿sí? Por eso es anual. Si el ejemplo yo no lo hubiera planteado para un año, si lo hubiera planteado, por ejemplo, para 6 meses, hubiera sido semestral, ¿sí? Bien, sí. Justo el ejemplo estaba hecho para un año. Vamos a ver ahora tasas proporcionales. Supongamos que yo tengo una operación financiera y me dan una tasa de interés del 60%. Una tasa de interés del 60%. Pregunto, en función de lo que yo les acabo de decir, ¿esta tasa cómo es? ¿Bimestral, mensual, anual? ¿Cómo es? Anual. Anual. Bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo no... Si no dice nada, se da porque es anual. Si no dice mensual, semestral o semanal. Bien, muy bien, Evelyn. Justamente es lo que quería decir. Si a mí no me dicen nada, esto es anual, ¿sí? Y es del 60%. Ahora, pregunto nuevamente, si eso yo lo quiero expresar en forma relativa, no en porcentaje, sino como tasa relativa, ¿qué valor representa? O sea, si yo quiero escribir no la I porcentual, acá me olvidé poner, sino la I solita, la I relativa, la tasa relativa. 0,6. Bien, muy bien, 0,6. ¿Por qué? Porque 60 dividido 100, y eso, si ustedes hacen la cuentita, les da 0,6. Tasa porcentual, tasa relativa. Siempre para hacer los cálculos tienen que utilizar esta. Ahora, estamos con el tema de interés simple siempre, ¿no? Bueno, si esto es anual y yo les pregunto cuál es la tasa porcentual semestral. La tasa porcentual no del año, no en un año, sino en medio año, ¿sí? Cuando les hablo de un semestre son 6 meses. ¿Cuántos imaginan que sería la tasa semestral? 30%. Bien, ¿por qué? Porque en un año hay 2 semestres. Bien, Hay muy que bien. dividirlo por 2. Bien, es 30% porque en un año yo tengo 2 semestres. ¿De dónde surge ese 30? Surge de hacer 60% dividido 2. ¿Y dónde surge este 2? De decir, bueno, ¿cuántos semestres tengo en un año? 2 semestres. Entonces hago 60 dividido 2 y me da la tasa semestral, que sería 30%. Ahora, como tasa relativa, ¿cómo sería? 0,3. Bien, sería 30 dividido 100, que me da 0,3. Esto lo pueden hacer mentalmente. Yo ahora, porque estoy explicando el tema, lo hago a los fines didácticos. Ahora, para no andar escribiendo acá y semestral y escribir algo muy largo, para designar esta tasa que es semestral, lo que se hace, se le pone, fíjense, yo acá dividí por 2, entonces, si yo pongo una I con un 2 abajo, una I sub 2, yo voy a entender que eso es una tasa semestral. ¿Y de dónde surge eso? De que yo siempre estoy comparando con la tasa anual. Cuando yo tengo un 2, yo digo, bueno, a ver, en un año tengo 2 semestres. Por eso la tasa que está designada con un subíndice 2 es una tasa semestral. Fíjense, si yo quiero calcular ahora la tasa porcentual, no por semestre, sino por cuatrimestre. Un cuatrimestre son 4 meses. ¿Por cuánto debería dividir yo la tasa anual para obtener la tasa cuatrimestral? ¿Por 3? Bien, por 3. ¿Por qué? Está bien la respuesta. ¿Por qué? Porque son 3 cuatrimestres. Bien, porque en un año yo tengo 3 cuatrimestres, ¿sí? 3 por 4, 12 meses, que es un año.
Entonces, 60% lo divido en 3, me da 20%. Y si yo la quiero designar como tasa, o sea, sin escribir acá el cuatrimestre, ¿qué subíndice le pongo entonces? La tasa, un 3, bien. Cuando yo tengo una I con un subíndice 3, eso es una tasa cuatrimestral. Bueno, y en este caso me va a dar obviamente 0,2 si yo la divido por 100. Entonces, a no confundir, a veces cuando ven esto dicen I sub 3 y piensan es una tasa trimestral. No, es una tasa cuatrimestral. ¿Por qué? Porque en un año yo tengo 3 cuatrimestres. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora qué pasa con la tasa trimestral. ¿Cuántos trimestres tengo yo en un año? 4. 4. Tengo 4 periodos de 3 meses, ¿sí? Entonces, la tasa anual la divido por 4. 60 dividido 4 me da 15%. Entonces, la tasa relativa trimestral va a ser una I sub 4 de 0,15. Y les recuadro, les recuadro estos dos casos porque son los que suelen confundirse. Si yo tengo I sub 3, eso es tasa cuatrimestral, porque en un año tengo 3 cuatrimestres. Si tengo I sub 4, eso es tasa trimestral, porque en un año tengo 4 trimestres. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si alguien duda, pregunte, Bueno, ahora, yo a este tema le puse tasas proporcionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de la misma tasa. Lo único que son todas proporcionales entre sí. Por eso se llama tasas proporcionales. Si yo en un problema tengo, por ejemplo, me dan un problema, me dan el tiempo en años y me dan la tasa, me la dan expresada en trimestre, yo no puedo mezclar las dos cosas en los cálculos y justamente por eso se trabaja con lo que son tasas proporcionales. Si a mí en un problema me dan el tiempo en años y me dan la tasa en trimestre, bueno, lo que puedo hacer es pasar el tiempo a trimestre, o si no pasar la tasa trimestral, la paso a tasa anual. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo con el práctico. Si yo quiero calcular la tasa mensual, ¿por cuánto tengo que dividir este 60% anual? Por 12. Por 12, bien. ¿Cuánto les da 60% dividido 12? 5. 5. Bien, 5%. ¿Cuánto es 5 dividido 100? 0,05. Bien, 0,05. Entonces, ojo acá también. Un 0,05 expresado en tasa relativa representa un 5% en porcentaje. Voy a borrar la pizarra y me voy a detener un poquito en lo que son tasas proporcionales diarias. Ya vimos la que es anual, que se denota con la I solamente. Vimos la semestral, la cuatrimestral, la trimestral y la mensual. ¿Sí? Nos falta ver lo que es una tasa diaria. Seguimos con el mismo ejemplo. Tengo una tasa porcentual anual del 60%, que representada en forma relativa es un 0,6. Y yo quiero calcular ahora la tasa porcentual diaria. Pregunto, ¿por cuánto tengo que dividir ese 60%? ¿Por 365? ¿Por 365? Sí, ¿por qué? Porque el año tiene 365 días. Está bien, lo tengo que dividir por 365. Pero acá hay una salvedad. ¿Por qué? A veces, y lo van a ver si ustedes se fijan en alguna bibliografía adicional, a veces se divide por 365 días y van a ver que otras veces lo dividen directamente por 360 días, no por 365 días. Esta diferencia surge de dos definiciones. 365 días se considera en los cálculos que consideran un año como lo que llaman año civil.
y los 360 días corresponden a aquellos que consideran un año comercial. Y les quería aclarar esto porque, bueno, para calcular esta tasa muchas veces lo van a ver o dividido por 365 o dividido por 360. Eso depende de qué definición estén considerando para el año, como un año civil o como un año comercial. Yo les aclaro esto solamente a los fines de que lo sepan. Ahora, cuando ustedes hacen un cálculo, si dividen por 365 o dividen por 360, aquí en matemática, la verdad, para mí por lo menos como profesor, es lo mismo, y a menos que el problema les diga es un año civil o es un año comercial, a menos que se los aclare, que en ese caso sí tienen que saber diferenciar, a menos que se lo diga, bueno, en otro caso da lo mismo, ¿sí? Pueden dividir por 365 o dividir por 360. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, profe. bien, entonces aquí la I porcentual va a ser diaria, va a ser 60%, y si utilizo el 360, que es el número más redondo, ¿cuánto les da? 0,1666 y un número. Bien, bien, muy bien. Les da 0,1666 infinito 6, ese es un decimal periódico, si ustedes recuerdan, pero si yo lo redondeo, me va a dar 0,17. Por no redondear sería 0,17%, porque recuerden que acá estamos con tasa porcentual. Y expresada en tasa relativa, índice 360, porque estamos considerando año comercial, sería este número dividido 100, o sea 0,0017 si no me equivoco, chequenlo. Sí, es eso. Bien, año civil 365 días, año comercial 360 días. Vamos a empezar a deducir el modelo matemático para interés simple utilizando un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo donde yo acá les voy a poner el tiempo, que va a estar en años. Luego vamos a tener el capital inicial en pesos. Luego en la otra fila vamos a poner el interés, que también está en pesos. Y bueno, por aquí vamos a escribir un cálculo, ¿sí? Unos cálculos que vamos a hacer. Bien, y tenemos una operación, una inversión que tiene un momento de inicio en tiempo cero, luego transcurre un año, luego el segundo año, el tercer año y el cuarto año. O sea, tenemos una operación que en tiempo dura 4 años, que puede ser, por ejemplo, un préstamo. Supongamos que yo en este préstamo lo que pido prestado es un monto inicial de 20.000 pesos. Pregunto, en respuesta a lo que ya dijimos sobre el modelo de interés simple, al año, a los 2 años, a los 3 años y a los 4 años, ¿este capital inicial sigue siendo de 20.000 pesos o cambia? No tenía. No es el mismo. No es el mismo. No cambia. Sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Bueno, tenemos dos opciones ahí, o sea, dos respuestas. Bueno, habíamos dicho que en el modelo de interés simple, el capital inicial se mantiene fijo a lo largo de cada periodo de tiempo. Entonces, el capital inicial en el tiempo cero, a los fines del cálculo, siempre va a ser el mismo. Lo que va cambiando, Evelyn, es el capital acumulado, que te va a ir aumentando. Pero va aumentando siempre en Ahí me acordé. Bien, va a ir aumentando, pero siempre en función de estos 20.000 pesos iniciales. Pero siempre se mantiene los 20.000, ¿sí? 20.000. Acá también va a ser 20.000 a los 2 años. A los 3 años va a ser 20.000. Y al cuarto año va a ser 20.000. Siempre el mismo. Supongamos ahora que tenemos para este préstamo una tasa del 30% anual, ¿sí? Si yo no les digo nada, es anual. 30%.
Bueno, al inicio de la operación no se genera nada de interés. Yo pido la plata y el interés, si esto es anual, se me va a generar al año. Pregunto, ¿cómo puedo calcular el interés generado con una tasa del 30% en un año? Si yo pedí este monto, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Con la regla de 3 simple? Bien, una forma es la regla de 3 simple. Yo digo, tengo una tasa anual del 30% y yo lo que pedí prestado es 20.000 pesos, hago una regla de 3. Digo, 100% es 20.000 pesos. El 30% que va a ser el interés, ¿cuánto les da? Si lo calculan. 6.000. Bien, les da 6.000. 6.000 pesos. Entonces, el interés aquí va a ser 6.000 pesos. Ahora, si nosotros recordamos la unidad de porcentaje, recuerdan que cuando yo quiero calcular el 30% de 20.000, directamente, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? 1,3. No, eso sería si yo lo quiero aumentar un 30%. Yo les digo, quiero calcular el 20% de 30.000 para poder calcular el interés. ¿Por qué número multiplico? Por 0,3. 0,3. Bien, por 0,3, ¿sí? Ojo con eso. Hacer eso es exactamente lo mismo que hacer esa regla de 3 simple. Si yo hago 20.000 pesos por 0,3, eso me da 6.000. Es lo mismo que hice con la regla de 3. Entonces, esa cuentita que hice acá, la voy a escribir acá. Puse 20.000 pesos por 0,3. Fíjense, este 0,3, ¿qué es? Para alguien que preguntaba por qué dividimos por 100. Es la tasa... Interés relativo. Bien, la tasa de interés relativo ibas a decir. La tasa de interés relativa, ¿sí? Es el 30% dividido en 100. Entonces, fíjense, vamos al segundo caso. En el segundo año, nuevamente mi capital es 20.000 pesos. El interés que se me va a generar el segundo año va a ser nuevamente los 20.000 pesos aplicándole el 30%, o sea, multiplicado por 0,3, el interés me va a dar ¿cuánto? Nuevamente me va a dar 6.000. ¿Cómo lo calculé? 20.000 por 0,3. ¿Por qué es eso? Porque el capital inicial sigue manteniéndose igual, ¿sí? Sigue siendo de 20.000 pesos. O sea, a ver si se entiende. Yo pedí 20.000 pesos, el primer año pagué 6.000 pesos de interés y cuando transcurrieron 2 años volví a pagar otros 6.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y obviamente, bueno, esto ya es obvio. Sí. Ahí también serían 6.000 más 6.000 en estos dos, porque al no cambiar el capital... Bien, muy bien. Al tercer año, Claro, nuevamente, como puede dice ser Evelyn... que, Sí. puede ser que en el año 2 sea la tasa de interés sea de 0,6, o sea, que el interés sea del 60%. No, la tasa de interés se mantiene fija. Yo en el primer año pago 6.000 pesos. Sí. O sea, viendo el cuadro, yo digo, pasa un año, pago 6.000 pesos de interés. De interés. Pero pasan 2 años y yo pagué 12.000 pesos de interés. De interés. O sea que ahí yo lo estaría haciendo al 60%. No, si haces las cuentas no. Pasa que hay algo que por ahí les está confundiendo. Acá yo pagué 12.000 pesos de interés, ¿sí? Pero de interés. No se olviden que el interés es lo que pago adicionalmente. Cuando ustedes, por ejemplo, compran en cuotas y les dividen en cuotas una compra, el interés es algo adicional. Sí, entiendo, porque ¿Sí? es anual. O sea, lo tendría que hacer por 2. Entonces ahí serían 12.000 pesos, ¿o no? Vamos a terminar el ejemplo para tratar de deducir lo que queremos deducir. Y más adelante vemos ese tipo de cosas, ¿sí? Por ahí, ahora van a comprender por ahí lo que me están preguntando.
Vamos a agregar una fila acá, no sé si ven. Fíjense. Voy a poner acá capital acumulado. Fíjense, al año ¿cuánto termino pagando? Si yo defino esto en total. Lo que pedí prestado más lo que me cobraron de intereses. ¿Sí? En un préstamo siempre devuelvo lo que pido prestado más el interés que me cobran. Entonces, ¿cuánto termino pagando en el primer año? 26.000. Bien, 26.000, ¿sí? Y por ahí eso empieza a despejar sus dudas. 26.000 pesos. ¿Cuánto termino pagando el segundo año? 32.000. ¿De dónde surgió eso? ¿De sumar qué cosa con qué cosa? Los intereses del primer año más el segundo año más el capital inicial. Bien, o directamente de sumar este 6.000 que se me genera el segundo año con lo que yo había pagado ya el primer año. O sea, sumar 26.000 más 6.000, ¿no? Sí, profe. Y eso te da 32.000, ¿no? Bueno, y así, si a estos 32.000 yo le sumo estos 6.000 que se me generan de interés al tercer año, ¿cuánto me da? 38.000. 8.000. 38. Y si le sumo los 6.000 que me cobran de interés en el cuarto año, ¿cuánto me da? 44.000. 44.000. ¿Se le despejaron algo las dudas de lo que estaban preguntando? Sí, pero Sí, profe. igualmente se puede hacer, o sea, no sé cómo preguntarte. Ese cuadrito, ¿vos siempre lo haces así o se puede hacer así como yo te digo? Que pasa un año y se pagan 6.000 de interés, pasaron 2 años, pagué 12. O siempre tengo Sí, que ponerlo, lo que vos me estás diciendo es pagué solamente... el año. No, sí, no está bien lo que decís. Vos me decís, primer año pagué 6.000, el segundo año pagué 12.000. Lo que tenés que tener en cuenta es que ahí estás hablando solamente del interés que estás pagando. Yo acá estoy poniendo los montos acumulados, ¿sí? O sea, el total del dinero. ¿Se entiende? No, sí entiendo. Bien. Bueno, entonces, ya para ir terminando, y vamos a dejar planteado el modelo matemático, si ustedes observan acá, ¿cómo calculamos el interés? Porque este era el cálculo del interés, ¿sí? De estos 6.000 pesos. Era el capital inicial, los 20.000 pesos, por la tasa de interés. Claro, profe, pero ahí es donde yo le digo, la tasa relativa en el año 2 no va a ser 0,3. A eso me refiero, porque si no esa fórmula, es decir, pasa un año y a mí me sirve, pero pasa 2 años y no me sirve esa fórmula. ¿Sabés qué? Me hiciste dar cuenta que sí nos estamos olvidando de algo. Lo que dice ella es, pasó un año, yo tengo 6.000, ¿sí? Cuando pasó 2 años, ¿cuánto pagué en total de interés? 12.000. 12. Luego, le sumo 6.000, ¿cuánto? 8. Bien. Entonces, ¿qué variable me estoy olvidando yo en la ecuación? Error mío. El tiempo. El tiempo, muy bien. Estos números que están acá arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué tengo que hacer yo para corregir esta expresión que puse acá? ¿Qué me falta ahí? El tiempo, por tiempo. ¿Sí? O sea, acá estos 6.000 es el interés generado, pero dentro de este periodo de tiempo. Ahora, como bien decía ella, en total, yo acá, ¿cuánto pagué de interés en el segundo año? 12. 12.000. ¿Y 12.000 de qué surge? De hacer 6.000 por 2. Entonces acá yo le tengo que agregar al cálculo que yo quería hacer un 2. 20.000 por 0,3 por 2. Y acá, fíjense, va a ser los 6.000 multiplicado por 3. O sea, 18.000. ¿Y 18.000 qué es? Es el capital inicial Por 3. multiplicado por 0,3 y multiplicado por 3. O sea, 20.000, y gracias por la corrección, porque estaba distraído con ese tema, por 0,3 y multiplicado por 3. Entonces, ahí sí. Y me doy cuenta ahora cuando llego a la expresión final y no veo el tiempo. Ahora sí se te aclaró la duda. Y sí. Ahora sí, gracias. Y porque en realidad yo me había olvidado. Bueno, estamos terminando, chicos. Quedan 2 minutos y terminamos.
Bueno, esta es la expresión general para el modelo de interés simple. Yo la puedo acomodar un poco. Fíjense que tenemos el capital inicial y esto que estoy sumando acá es el interés, que es lo que estoy calculando acá. Esto, que se calcula como capital inicial, tasa de interés multiplicada por tiempo. En este caso sería un 1, ¿sí? Ahí. Capital inicial, tasa de interés relativa, tiempo. Capital inicial, tasa de interés relativa, tiempo. Que son estos números que puse acá. Si yo acomodo un poquito esto, capital inicial, tasa relativa, tiempo, que está sumado a otro capital inicial, fíjense que yo puedo escribirlo así. Si saco factor común el capital inicial, me va a quedar. ¿Por qué factor común? Porque se repite en el primer término y en el segundo término. Capital inicial, paréntesis, C sub 0 dividido C sub 0 es 1, más todo este término dividido C sub 0 me queda la tasa por el tiempo. Y ahí sí ya arribé a la expresión matemática final para el modelo de interés simple. Siempre el capital acumulado es igual al capital inicial por paréntesis 1 más la tasa de interés relativa multiplicada por el tiempo transcurrido. Si ustedes aplican esto a los 4 años, van a ver que le va a dar 44.000 pesos. ¿Y por qué es una función lineal? Fíjense, acá tenemos la función lineal. Variable dependiente, este C sub 0 que es un monto fijo, es la ordenada del origen, y acá esta n que es el tiempo sería la variable independiente, lo vamos a ver más en detalle en la siguiente clase, y todo esto sería la pendiente. Pero bueno, terminamos acá. Vamos a retomar este modelo la clase que viene para ya empezar a verlo como función lineal para poder graficar y analizar bien cada una de sus variables. ¿Alguna duda? Puede ser que haya muchas con la confusión que se me generó a mí ahí. No, yo entendí. Yo también, profe. Bien, terminamos acá. Lean el apunte teórico, ahí está desarrollado esto igual, de todas formas. Y la clase que viene vamos a retomar a partir de este modelo y ver un par de cosas más. Vayan mirando el práctico también. Y bueno, nos veríamos el lunes. Ok, gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Chau. Chao, profe. Chau.